Capítulo 70. Alappuzha, Imperio Vijayanagara. Cuando la noticia del asesinato de Balaji se difundió entre los nobles de Cochin, todos emprendieron su camino de guerra para apoderarse del trono para Vaidava. Kesab Pillai de Alappuzha fue el primero en partir con sus tropas hacia la capital, Hampi. Kesab Pillai se puso de pie y su voz resonó en el campo, dirigiéndose a los soldados reunidos para la guerra. Valientes soldados, escúchame. El amanecer del destino ha llegado a nuestra puerta. Hoy marcharemos hacia la capital. Nuestros corazones laten al igual que el del príncipe Vaidava, el verdadero heredero del trono imperial. Nosotros somos inquebrantables, invencibles. Nuestra resolución se mantienen firmes como las montañas, y nuestro coraje es lo suficientemente inmenso para cubrir los cielos. Luchamos no solo por la gloria, sino por nuestros hogares, nuestras familias y nuestra forma de vida. Somos la espada de la justicia. Nosotros también somos el escudo de nuestro pueblo. La victoria es nuestro derecho de nacimiento. Que nuestros gritos sacudan los cielos. Que la tierra tiemble bajo nuestros pies. Soldados. Levanten la vocal. Levanten las armas. Que la historia recuerde este día. Por Cochin. Por Vaidava. Los gritos de los soldados resonaron por todo el campo. Por Cochin. Por Vaidava. Por Cochin. Por Vaidava. Por Cochin. Por Vaidava. Los soldados del patriarca Kesab Pillai marcharon preparados con todo el armamento y la armadura recién adquiridos. Los preparativos para la guerra llevaban mucho tiempo en marcha y el coma temporal del emperador era el mejor momento para actuar. Tan pronto como recibió la confirmación de Vaidava, Kesab partió con su ejército. El ejército estaba formado por más de 7.000 soldados de infantería, 3.000 de caballería, 30 elefantes de guerra y un contingente de unidades especiales especializadas en guerra de guerrillas, es decir, 1.000 soldados y un escuadrón independiente para apoyo logístico. No se trataba solo de Kesab Pillai. La mayoría de los principales grupos nobles de la facción de Cochin comenzaron a partir con sus ejércitos para tomar el control de la capital, Hampi. Asoka Nair, Vijayarama Paniker y otros también habían comenzado a moverse una semana después del coma del emperador. Un mensajero se acercó a Kesab cuando salía del escenario. Señor, primero nos reuniremos con Rama Varma en Cochin. Seremos los primeros en marchar hacia la capital. ¿Por qué tenemos que encontrarnos? El señor Rama Varma dijo que debemos informarle en el palacio antes de partir. Ya veo, de todos modos podemos hacer una breve parada mientras pasamos por el palacio. Sí, mi señor. ¿Sabes alguna información sobre los demás? Aparte de Asoka Nair y Parvati Nair que partieron hacia Mangalore, el príncipe aún debe dar órdenes a otros. Mientras tanto, en la mansión de Sastri, se estaba produciendo una intensa discusión tras el asesinato de Balaji Mudaliar. La muerte de Balaji creó un enorme vacío en el poder de la facción imperial. Balaji era un hombre sabio que era famoso no solo por su riqueza sino también por su intelecto. La muerte de Balaji fue un duro golpe, ya que su hijo mayor asumió el mando apresuradamente. La situación apenas se había estabilizado y los imperiales aún podían utilizar a Mudaliar contra Cochin, aunque no con tanta eficacia como cuando Balaji Mudaliar estaba presente. Govinda Rao frunció el ceño. Su Alteza, ¿es prudente dejar que su hijo asuma apresuradamente el papel de jefe? ¿Qué otra opción tenemos, Govinda? En realidad no tenemos otra opción, o perderemos el apoyo de los mudalianos, que ya de por sí es un ejército enorme. Lo entiendo, Alteza, pero el hijo mayor no es más que un tonto. No es el quien debe dirigir la familia. Deberíamos darle las riendas al hijo del medio de Balaji. ¿Qué le pasa ahora? El hijo mayor es un cobarde, Su Alteza, añadió Gopala Sastri, mientras bebía un sorbo de té. Sí, Su Alteza, el niño del medio es la mejor opción. Es el más talentoso de todos, pero le falta influencia. No podemos hacer nada al respecto ahora. ¿Quieres que luchen entre ellos en esta situación? No, dijo Govinda dócilmente. Neelakanta, el ayudante del príncipe, estaba hablando con un hombre vestido de negro. Después de una breve conversación, el hombre desapareció, mezclándose con las sombras. Su Alteza, nuestro informante ha encontrado información interesante para compartir sobre el príncipe Arsa. ¿Qué pasa?, preguntó Chandra con curiosidad. En primer lugar, no tenemos información sobre su paradero actual ni si está vivo o no. Govinda golpeó ligeramente el apoyabrazos con una mirada frustrada.
¿El príncipe también fue asesinado? Parecía que se había intentado. Aunque los rastros fueron borrados a toda prisa, pudimos encontrar algo. Parece muy poco probable que el príncipe esté vivo. Hay muchos rastros de cadáveres encontrados en la región. Entonces, ¿le tendieron una emboscada? Sí, Alteza, y es probable que el capitán de la guardia sea cómplice de esta causa. Aún no ha revelado su desaparición. ¿Habéis encontrado su cuerpo o algún rastro? Encontramos muchos rastros de cadáveres de asesinos asesinados, pero aún no hemos encontrado el cuerpo del príncipe, y el número de asesinos tampoco parece ser bajo. Hubo muchos asesinos. De todos modos, dejando de lado este asunto, asigne un pequeño escuadrón para que busque esto. Entendido, Su Alteza. Chandra volvió a mirar a los nobles. ¿Están todos los preparativos hechos? Sí, dijeron todos al unísono. Prepárense, su ejército debería dirigirse pronto a la capital. No deberíamos permitirles que tomen las posiciones clave primero. ¿Dónde deberíamos centrarnos primero? Gopala se ubicará cerca de Anand, tengo la sensación de que apuntarán a Mangalore. Govinda Rao miró al príncipe y le acarició la barbilla pensativamente. ¿Y los demás, Alteza? Estacionaos en vuestras respectivas regiones. Os transmitiré información a medida que nuestros exploradores vayan informando de los movimientos de sus ejércitos. Un hombre apareció de la nada en la habitación, vestido de negro. Su Alteza, Kesab Pillay está marchando hacia la capital. Govinda Rao maldijo y jadeó junto con los demás presentes. El señor Govinda se encargará de Kesab. Pero Chandra desestimó su declaración con un gesto. Creo que Lord Govinda puede ganar contra Kesab. Necesitamos ganar esta batalla. Ya hemos perdido a una figura clave. Confío en que usted ganará, Lord Govinda, aseguró. Capítulo 71. El tercer príncipe se encontraba escondido en la base secreta que había montado esa persona. Alfonso seguía bajo la vigilancia de Nakul, quien no quería causar molestias en esta situación. Su asistente, Leka, estaba sentada a su lado en el sofá. A pesar de ser su asistente, Alfonso estaba enamorado de Leka. Estaba enamorado de ella de forma unilateral. A pesar de sus avances, ella se mantuvo firme en que él debería encontrar a alguien mejor que ella debido a que no era una noble. A Alfonso no le importaba su estatus, lo único que le importaba era el amor. Miró a Leka y acarició lentamente su sedoso cabello negro. Quería escapar de todo esto y tener una vida sin preocupaciones. Leka, deberíamos escapar. Su Alteza, usted sabe que no podemos hacer eso. Pero Leka, escapemos de esta vida y vivamos juntos en otro lugar. Leka miró a Alfonso con los labios temblando. No podemos estar juntos, Su Alteza, respondió ella con voz temblorosa. Pero la mirada de Alfonso se posó en su rostro. El rostro de Leka estaba marcado por una tristeza perpetua, como si nunca hubieran estado destinados a estar juntos. No pudo encontrar palabras para preguntarle el motivo después de ver la cara que ponía. Alfonso se quedó en silencio, como si el mundo se le estuviera derrumbando encima. Desearía nunca haber recurrido a esa persona en busca de ayuda. Alfonso ha estado enredado con esa persona desde su infancia. Siempre ha sido un peón de sus planes. Pero la amarga verdad es que su guía ayudó a Alfonso a valerse por sí mismo y le permitió convertirse en una mejor persona. Le enseñaron varias cosas y lo entrenaron muy bien bajo su guía. Alfonso sabía que no tenía ninguna ambición por el trono. El motivo de sus planes era desconocido para todos, excepto para esa persona. Alfonso era un mero espectador en el tablero que habían montado, usando el imperio como su campo de juego. Nakul entró en la habitación con un suave golpe en la puerta. Iba acompañado de dos hombres vestidos de negro, presumiblemente asignados como guardias de alto nivel para su seguridad. Su Alteza, hemos decidido dejarla salir de la casa. El rostro de Alfonso tenía una expresión ceñuda. Se nos ordenó darle esta tarea y liberarlo del arresto domiciliario. Nakul le entregó el papel con la tarea escrita en él. El rostro de Alfonso cambió mientras seguía leyendo la nota de papel que le habían entregado. ¿Crees que puedes ordenarme que haga esto? Nakul suspiró profundamente, exasperado, y miró a Alfonso. Mira, Alfonso. Tú no eres la autoridad aquí. Nosotros sí. Así que obedece las órdenes del maestro. Alfonso se levantó y se acercó a Nakul para golpearlo en la cara con furia. Los guardias lo agarraron rápidamente y lo tiraron al suelo.
Nakul miró a Alfonso, que luchaba por salir adelante. No seas tan duro con él. Déjalo ir. Los guardias aflojaron el control sobre Alfonso, dejándolo suelto mientras su ira disminuía. Su Alteza. Necesitamos que haga esto, o de lo contrario el maestro tomará las medidas necesarias. Usted sabe lo malo que puede ser. ¿Por medidas? ¿A qué te refieres? Hasta ahora, según he oído, la vida de tu madre podría correr peligro. ¿Una emboscada? Tal vez un intento de envenenamiento o una caída por las escaleras del palacio. Leka jadeó audiblemente ante la declaración. Estaba al lado de Alfonso, levantándolo. Nakul, no puedes hacerle esto a la madre del príncipe. Sabes, Leka, no es asunto mío. Soy solo un simple mensajero del maestro. Nakul suspiró profundamente, con un dejo de lástima en su voz. Alfonso estaba furioso por la amenaza y apretó el puño, tratando de calmar sus nervios. Está bien. No lastimes a mamá por esto. Dame la nota, lo haré. Nakul le entregó la nota con una sonrisa irónica. Su Alteza, lo más probable es que el príncipe Arsa haya sobrevivido, no encontramos su cuerpo, pero lo que encontramos fueron numerosos asesinos muertos. Alfonso dejó escapar un suspiro de alivio, existía la posibilidad de que su hermano hubiera sobrevivido. Fue un alivio momentáneo para él. Desplegó la nota y la leyó en silencio. ¿En serio? Esto es muy peligroso, exclamó con tono frustrado. Nakul miró hacia atrás con una leve sonrisa y salió rápidamente de la habitación. No quiso hacer comentarios al respecto, pues era Alfonso quien debía decidir si corría el riesgo o no para proteger a su madre. Mientras tanto, en el reino de Yadava, Gauri se encontraba con el anciano que era su salvación y su poder. El anciano era Yogendra Air, el padre de la madre de Gauri y su abuelo. Gauri aún no le había revelado la verdad sobre su identidad a su abuelo. Antes, temía perder el lugar que tenía si lo revelaba, ahora, con las palabras de Arsa, decidió enfrentarlo. Ella no huirá de su identidad. Llegó a la mansión y conoció al anciano, quien le reveló la verdad sobre su identidad y por qué se la ocultó. El anciano tenía lágrimas en los ojos y abrazó a Gauri con fuerza. Lo siento, Gauri. Este anciano no pudo salvar a nadie, lloró Yogendra, encorvado, en sus brazos. Había perdido a su nieto y a su única hija a manos de Rabi Seuna. Después de que el anciano finalmente se calmó, su nieta Gauri era fuerte, inteligente y tenía todas las cualidades de un gobernante. Aún era escéptico de que, debido a su género, los demás nobles la rechazaran. Gauri, ¿está segura de eso? Sí, abuelo. Primero, matemos a ese bastardo. Yo ocuparé el lugar que me corresponde como reina de los Yadavas. No huiré de mi identidad. Todos los preparativos están hechos. Podemos empezar cuando queramos. La jaló del hombro para que se agachara y él pudiera acariciarle la cabeza suavemente. Tienes mi bendición, Gauri. No perderemos. Además, abuelo, no sé por qué, cada vez que pienso en alguien, mi corazón late sin control. ¿Será una enfermedad? ¿Es un hombre? Sí, abuelo. Es guapo y, su voz se apagó. El anciano se quedó boquiabierto. Su nieta era alta y fuerte, sus manos no eran las de una dama por los años que había pasado practicando con la espada. Su porte imponente había cambiado al de una tímida doncella locamente enamorada. Capítulo 72. Kesab Pillay fue quien encabezó la carga hacia la capital con el considerable contingente militar que había preparado para esta empresa. Contaba con 7.000 soldados de infantería y 3.000 de caballería, 30 elefantes de guerra y equipo de asedio. Kesab Pillay también tenía una unidad especial de 1.000 hombres para diversas tácticas de guerrilla. Las carreteras recién construidas soportaron bien el peso de la marcha del ejército. Las carreteras construidas en las tierras del reino de Cochin estaban ahora bajo el control de las autoridades nobles. Al ver al gran ejército marchar por la carretera, los guardias de patrulla de las carreteras no tuvieron más remedio que desistir de su deber para salvar sus vidas. Ajaja, esto es bueno. El príncipe más joven no era tan inútil como pensaba. Kesab soltó una carcajada mientras montaba a caballo. Junto a Kesab había guardias de élite que llevaba a todas partes para protegerse. Kesab miró a su ayudante. ¿Algún movimiento del primer príncipe todavía? No, señor.
Hemos colocado exploradores delante de nosotros para que nos den pistas sobre posibles amenazas a nuestra marcha hacia la capital. Dudo que se quedaran quietos después de que Balaji fuera asesinado en las afueras del palacio. No perderemos, mi señor. Mientras el ejército se dirigía a la capital, los exploradores regresaron e informaron la noticia al campamento de Kesab Pillai. Señor, han enviado a Govinda Rao. Oh, ¿realmente creen que un jovencito puede detenerme? El primer campamento del príncipe había enviado a Govinda Rao para que se hiciera cargo del ejército de Kesab Pillai. Govinda no era alguien a quien subestimar, aunque era una figura bastante joven, había llegado a la cima con sus habilidades. La excelente comprensión de Govinda de la guerra siempre le dio una ventaja en las batallas. Aunque ahora se enfrentaba a un experimentado Kesab Pillai, cuya experiencia estaba muy por encima del nivel de Govinda. ¿Cuál es la estimación de su ejército? Señor, somos cerca de 15.000. Soldados, prepárense para la batalla. Su voz resonó en el campo. Por Cochin. Por Cochin. Por Cochin. Kesab Pillai sonrió divertido. Govinda, tomaré tu cabeza. Mientras tanto, en el campamento de Govinda Rao. Señor, los exploradores de Kesab Pillai ya vieron a nuestro ejército. Podemos suponer que están cerca, dijo el comandante Karan, el jefe del ejército y el comandante de mayor rango en su ejército. Está bien. Sabía que los exploradores nos detectarían. Tomé algunas medidas de antemano. Entendido, mi señor. Nos enfrentaremos a ellos. No podemos permitirnos perder esta batalla, ya hemos perdido a Balaji, tomar la cabeza de Kesab Pillai sería favorable para nosotros. Llama a Raúl y vete a tu puesto, Karan. Sí, señor. Tomaré medidas según el plan. Raúl llegó al campamento, donde Govinda estaba sentado y pensando en planes para derrotar a Kesab Pillai. Su mirada se dirigió a Raúl. Tengo un trabajo para ti, Raúl. Sí, mi señor. Haré lo que sea. Explora la zona rápidamente e informa, dijo, señalando el mapa del terreno que había dejado sobre su escritorio. Eso se puede hacer rápidamente, mi señor. Enviaremos un informe pronto. Govinda se enfrentaría a un gran enemigo en la batalla contra el experimentado Kesab. Tenía un plan, pero en realidad, solo funcionaría si Kesab mordía el anzuelo. Después de unas horas de búsqueda, Raúl regresó. Govinda leyó rápidamente el informe detallado que había elaborado Raúl y pensó en qué hacer para enfrentarse al experimentado Kesab. La personalidad de Kesab era la de un comandante orgulloso, Govinda lo tuvo en cuenta. Un tipo nuevo y recién llegado como Govinda que se enfrentaba a Kesab era una tarea enorme en sí misma, lo que también significaba que Kesab definitivamente querría asegurar una victoria aplastante. Eso podría resultarme útil si él desea aniquilarnos de forma abrumadora. Podría utilizar su personalidad a mi favor. Esta va a ser una guerra sangrienta, murmuró para sí mismo. Govinda sabía que esta guerra acabaría con al menos la mitad de las facciones nobles del imperio. El príncipe Vaidava no querría que nadie que se le opusiera siguiera con vida, eso también se aplica al primer príncipe Chandra. Recordó la conversación con el príncipe justo antes de que lo enviaran a detener a Kesab Pillai. Govinda. Esta guerra será de vida o muerte para el imperio y para nosotros. Sí, Su Alteza. ¿Pero por qué me encomendó detener a Kesab? Es porque creo que tiendes a subestimar tus propias capacidades, brillas en las situaciones menos favorables. ¿Recuerdas cómo llegaste a tu puesto? Pero, su voz se fue apagando como si tuviera un nudo en la garganta. Creo que puedes derrotar a Kesab. Ya no hay vuelta atrás. Esta guerra terminará solo cuando yo o Vaidava muramos. Su Alteza, aún así, ya hemos perdido a Balaji, ¿está esta importante batalla en manos de un aficionado como yo? El príncipe lo miró y sonrió levemente. A pesar de eso, no te lo enviaría si supiera que perderías. Haré lo mejor que pueda, Su Alteza. El príncipe soltó una carcajada ante su respuesta nerviosa y rígida, poniéndose de pie. Te daré un consejo. Aprovecha el terreno y piensa en la personalidad de la persona. Has observado mucho a Kesab, tal vez sepas cómo es su personalidad. Govinda asintió en silencio. Úsalo a tu favor. Recuerda, nadie es invencible. Govinda cerró los ojos y reflexionó profundamente sobre la mejor estrategia que debería utilizar contra Kesab. ¿Qué tengo que hacer? Govinda miró el mapa del terreno una y otra vez, a intervalos regulares, a medida que se acercaba la batalla y se acercaba la mañana.
Govinda caminaba de un lado a otro de la habitación, mirando de vez en cuando el mapa del terreno para pensar en la estrategia. Volvió a mirar el mapa y vio una estrecha franja de bosque que conducía a un estrecho pasadizo. El pasadizo parecía bastante discreto, justo cerca de la salida de la franja de bosque. De repente, esto hizo clic en la cabeza de Govinda, quien finalmente logró un avance en su planificación. «Esto es perfecto», exclamó Govinda mientras llamaba a un guardia. «Llama a Karan y Raúl para que se unan a los otros comandantes. Tendremos una reunión estratégica final antes de luchar». Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 73. El sol de la mañana se alzaba en el horizonte. La luz del sol se hacía más intensa a medida que la sombra de la noche se desvanecía. El aire era fresco y la fragancia del rocío matutino y de las flores florecientes impregnaba el entorno. Un ejército marchaba por los campos abiertos, rompiendo el silencio de la mañana. El ejército dirigido por Kesab Pillai se dirigía a la batalla contra el ejército de Govinda Rao, que se acercaba en Maizapura, Mysore. La tensión en el aire era visible, como si un rayo estuviera a punto de caer sobre el campo de batalla. Las ordenadas columnas de soldados marchaban al unísono en ordenadas formaciones hacia el campo de batalla. Los comandantes del ejército iban a caballo y vestían armaduras ornamentadas que los diferenciaban claramente del resto de las tropas. El intercambio de mensajeros se producía antes de que se produjera la batalla, si el líder de los ejércitos quería rendirse y evitar el baño de sangre. Tras un breve intercambio de mensajeros, con un largo y estridente sonido de la zanca, una caracola, algo así como un cuerno de guerra. Las aspas de los estandartes ondeaban al viento y los colores llamativos de las distintas insignias ondeaban sobre el acero gris del ejército. Los soldados alzaron el grito de guerra y gritaron los nombres de sus dioses, sus reyes, sus señores y sus hogares. Por honor. Por Cochin, gritó Kesab Pillai en su caballo de guerra, apuntando su espada al enemigo. La batalla había comenzado. El ejército de Kesab tomó la ofensiva cuando comenzó la batalla. Tanto los hombres como los caballos cargaron contra el campo de batalla. Se estrellaron contra la mezcla de carne y acero, que resonó en un estruendo espantoso. El suelo tembló bajo los atronadores cascos de las cargas de caballería. Los arqueros detrás de la infantería dispararon sus flechas mientras éstas se elevaban sobre el enemigo, como una lluvia de acero, perforando a decenas de soldados en formación. «Infantería, mantenga la formación», gritó el comandante. La infantería del ejército de Kesab entró en pánico un poco al comienzo de la batalla, pero rápidamente fue estabilizada en una formación por los comandantes experimentados que Kesab había empleado para la batalla. La segunda lluvia de flechas se lanzó contra el ejército de Govinda. La infantería levantó el escudo en formación para protegerse mientras luchaban en la línea del frente. Muchos cayeron bajo el incesante bombardeo de flechas a pesar de los escudos, ya que encontraron huecos y los atravesaron. Carga de caballería. El grito del capitán de caballería resonó en el campo de batalla. La caballería cargó blandiendo sus lanzas mientras se estrellaba contra la formación enemiga. El enemigo preparó sus escudos y sus lanzas, preparándose para el impacto de la carga. Pero la carga fue imparable, ya que sus lanzas se rompieron y atravesaron con gran ímpetu y velocidad. El flanco de la infantería quedó destrozado por la fuerza de la carga. Los gritos de los moribundos y los heridos, mezclados con el estruendoso estampida de la carga, fueron devastadores. Después de otra andanada de flechas, la fuerza del ejército de Kesab era evidente, sus cargas de caballería coordinadas junto con la sólida línea del frente de infantería les dieron una ventaja. A medida que la batalla se agudizaba, la infantería de Kesab dio paso a enormes elefantes de guerra que cargaban contra la formación enemiga. Las flechas del enemigo fueron rápidamente bloqueadas por el escudo que empuñaban los cornacas sobre los elefantes. Las picas y los escudos de la infantería hicieron muy poco mientras los elefantes atravesaban la formación enemiga, aplastando a la infantería enemiga de primera línea equipada con armadura como una pared de papel. El ejército enemigo retrocedió ante el poder de los elefantes de guerra del ejército de Kesab, pero esto se encontró con una estampida del otro lado cuando los elefantes de guerra enemigos atravesaron el costado de la formación cerrada de Kesab. «Infantería, regrese a la formación y reagrupe», gritó Kesab, cortando el cuello de un soldado enemigo mientras estaba sentado en el caballo. Los soldados lograron regresar a sus formaciones y los elefantes de Kesab fueron desviados al otro lado para luchar contra los elefantes de guerra enemigos. «Infantería, abrid paso». La infantería dio paso a los arqueros para cambiar de posición y apuntar a los cornacas de los elefantes de guerra enemigos.
Los cornacas eran los jinetes de los elefantes. Si caían, el elefante no podía ser controlado adecuadamente, lo que provocaba una estampida. Fuego. La lluvia de acero cayó sobre los elefantes de guerra que cargaban, atravesando los escudos de algunos cornacas, dejando a algunos de los elefantes de guerra inútiles para la batalla. Los arqueros se retiran, la infantería protege a los arqueros. La experiencia de Quesab en el manejo de la situación funcionó a la perfección, ya que los arqueros retrocedieron a sus posiciones y dispararon contra la infantería enemiga que se enfrentaba en el frente. La caballería atacó ocasionalmente la línea del frente del enemigo. El enemigo también fue implacable, ya que su caballería había atravesado un flanco, pero Quesab se encargó rápidamente de ello rotando a sus soldados de a pie para colocarlos en posición de proteger la retaguardia y a los arqueros. «Hoy estás muerto, Govinda», sonrió. Quesab observó la terrible escena mientras la batalla continuaba, los soldados forcejeaban y se cortaban entre sí en un brutal combate cuerpo a cuerpo. El aire se llenó de choques de acero y gritos de los moribundos mientras la sangre empapaba la hierba, dándole un tono escarlata. Quesab, en medio de esta situación, atacó a un enemigo tras otro, atacando a los heridos y buscando posibles cambios en el campo de batalla para abordarlos. Sus comandantes tuvieron el cuidado suficiente para no cometer errores graves. Quesab estaba en la cima del mundo mientras su caballería atravesaba el flanco del enemigo. El daño causado por los elefantes de guerra también dañó su línea del frente lo suficiente como para que retrocedieran lentamente. La lenta destrucción de sus soldados estaba empezando a lastimar al enemigo, ya que no podían defenderse de la carga de avance de la caballería. La formación de infantería de Govinda finalmente se rompió bajo la presión del ejército de Quesab. En tal situación, no le quedó otra opción que retirarse. El ejército entró en pánico después de la ruptura de la formación y los soldados, presas del pánico, comenzaron a retirarse hacia la franja de bosque. Quesab lanzó un grito de batalla final para derrotar al ejército de Govinda Rao, retrocediendo lentamente bajo la presión de los elefantes de guerra y la carga de caballería. A la carga, mis soldados. Ganaremos. Capítulo 74. El ejército de Govinda se tambaleaba ante el implacable ataque del ejército de Quesab. Al principio, Govinda contuvo el bombardeo de flechas con sus formaciones de infantería muy unidas y repelió las cargas de caballería. Mientras la batalla se intensificaba, Govinda empleó una maniobra rápida. Cuando vio que se acercaban los elefantes de guerra, decidió utilizarlos para atacar al otro lado. Logró abrirse paso durante unos minutos y causar daños considerables, pero Quesab lo reprimió fácilmente con un cambio de formaciones, apuntando a los maots y derribando a los elefantes de guerra cambiando sus propios elefantes de guerra al otro lado. Govinda logró más tarde otro avance con una carga de caballería, que también fue rápidamente reprimida por Quesab. Mientras tanto, las precisas cargas tácticas de caballería de Quesab contra su infantería estaban reduciendo los efectivos, junto con el bombardeo de flechas, lo que provocó mucho daño y lo obligó a retroceder bajo presión. La mirada del guardaespaldas personal de Govinda se desplazó de los alrededores a su amo. Señor, han abierto una brecha en el flanco. La formación de Govinda ahora era un desastre, ya que Quesab finalmente había logrado un avance en el flanco, decapitando la formación de su infantería y dividiéndola en dos. Ve y dile a Karan y Raúl que comiencen con el plan. El guardaespaldas se marchó rápidamente para transmitir el mensaje a los comandantes del ejército. Pasaron los minutos y el ejército se desmoralizó por la desintegración de la formación. Un grito atravesó el campo de batalla. Los soldados se reagrupan y se retiran al bosque. Era una situación inevitable, ya que su formación se desintegró. Comenzaron a retirarse hacia la pequeña franja de bosque que tenían detrás. El ejército de Quesab, que seguía aumentando la presión, comenzó a seguirlos hacia el bosque para derrotarlos de manera abrumadora. El ejército de Quesab Pillai, con renovada energía, lo siguió bajo el mando de Quesab. El ejército de Govinda se reagrupó en la franja de bosque y siguió retrocediendo a medida que se enfrentaba con los enemigos. La retirada hacia el bosque permitió al ejército afianzarse, ya que los enemigos no podían realizar cargas y mantener formaciones tan unidas como en campo abierto. Las unidades especiales entraron en acción a medida que se retiraban hacia el interior del bosque. Las unidades especiales eran expertas en la guerra forestal, la ira de las unidades especiales fue rápidamente reprimida por la propia unidad forestal de Govinda. El comandante Karan cortó el cuello de un soldado de caballería enemigo y atravesó el pecho de otro con su espada. Manténganse en formación, soldados, y sigan retrocediéndose, dijo su voz, cortando el aire.
Aunque desmoralizados, los soldados mantuvieron la calma y permanecieron en formación, retrocediendo lentamente hacia las profundidades del bosque. Kesab, que estaba en la gloria ante la escena de la retirada desesperada de Govinda, los miró con una sonrisa divertida. Mirad, estos gusanos, se retiran como cobardes delante de nosotros. Su guardaespaldas que estaba a su lado asintió y estuvo de acuerdo. Nunca tuvieron la menor oportunidad ante la experimentada guerra del Señor. Soltando una carcajada, le dio una palmadita en el hombro a su guardaespaldas. Todavía tenemos que tomar la cabeza de Govinda. Mantenemos la carga. El ejército de Govinda se reducía cada vez más ante el implacable ataque. La retirada tampoco les favorecía, pues los arqueros los iban reduciendo poco a poco. El comandante Karan llegó a Govinda para informar. Señor, todos los preparativos están hechos. ¿Deberíamos poner en marcha el plan? Sí. Govinda esperaba con ansias la ejecución de su plan. Era la primera batalla importante que dirigía personalmente. Soldados, giren a la derecha y sigan retrocediéndose. La posición del ejército cambió rápidamente hacia la derecha. El giro brusco desconcertó a los atacantes, que rápidamente retrocedieron a sus posiciones y continuaron retrocediendo. ¿Qué está pasando?, preguntó Kesab con curiosidad. ¿Por qué se están retirando de esa manera? Parece una táctica desesperada. Mi señor, deberíamos mantener la carga. Sí, sigue así. Los jóvenes de hoy en día no saben nada sobre la guerra. ¿Faltan algunas de sus tropas? Es solo mi imaginación, pensó Kesab, pero lo descartó rápidamente. Kesab claramente subestimó a Govinda, ya que era solo un niño inexperto con dientes de leche frente a él. El ejército se retiró a un estrecho pasaje que se encontraba justo a la salida del bosque. El bosque cubría muy bien el pasaje, ya que estaba ubicado justo afuera de la salida, por lo que el enemigo no lo vería hasta que llegara muy cerca de la salida. Govinda y su ejército se retiraron hacia el estrecho pasaje. El camino era angosto, por lo que los grupos más pequeños podían organizarse mejor más rápido, ya que el ejército más grande tenía que acomodar a más soldados en el pequeño camino. El ejército de Kesab entró en el estrecho paso. Miró hacia el paso y no vio a nadie. A la carga, ordenó a sus soldados. Kesab se lanzó al paso para eliminar al resto del ejército de Govinda Rao. Su orgullo le había hecho cegarse ante la apertura de la trampa tendida por Govinda. El ego y el orgullo que albergaba le hicieron subestimar a Govinda, y el resultado de sus acciones fue claro. Frente a él había infantería alineada en ordenada formación. Con la espalda hacia el callejón sin salida, la intuición previa de Kesab sobre los soldados desaparecidos resultó ser correcta, ya que sobre el pasaje había cientos de arqueros apostados apuntando a su ejército. Para horror de Kesab, su peor pesadilla se había hecho realidad cuando regresó a la entrada del camino. Encontró que estaba bloqueada por otra línea de infantería con escudos y picas unidos. Govinda había previsto su superioridad y escondió una unidad extra cerca del paso para bloquearlos por ambos lados. Kesab Pillay estaba completamente atrapado. Su arrogancia y su ego lo llevaron a su propia caída. El sentido de superioridad que albergaba se hizo añicos ante sus ojos, como si fuera un cristal. Su mente se quedó entumecida y sus ojos temblaron al ver la cara de Govinda con una sonrisa irónica. Sus hombros se desplomaron y la espada que sostenía en sus manos cayó al suelo con un ruido metálico. La visión sombría de la infantería avanzando para acorralarlos y la descarga de proyectiles de acero de los arqueros fue lo último que vio en su vida. Capítulo 75. Hace unas horas, Govinda convocó a sus comandantes a una reunión. Todos los comandantes, desde los más antiguos hasta los más jóvenes, estaban presentes en el campamento de la reunión. Había encontrado una manera de derrotar a Kesab, aprovechando el terreno cercano a su favor. Todos se reunieron alrededor de la mesa, sobre la que estaba extendido un mapa del terreno dibujado por Raúl y su equipo. Govinda se puso de pie con mirada decidida y se dirigió a los comandantes. Como todos sabéis, esta es mi primera batalla real que lideró. Karan levantó la vista del mapa. Mi señor. ¿Has encontrado una forma de derrotar a Kesab con facilidad? No es realmente fácil derrotar a ese hombre. Es un veterano en el campo después de todo. Otro intervino. En la tienda estallaron murmullos sobre la experiencia de Kesab y sus hábiles maniobras en la guerra. Era evidente que estaban nerviosos por el encuentro. El señor Govinda debe tener un plan. Por eso nos dijo que nos reuniéramos. La voz de Raúl se abrió paso.
El murmullo se calmó rápidamente y la mirada de todos se desvió hacia Govinda con curiosidad. Govinda se aclaró la garganta momentáneamente y señaló el mapa del terreno. Así que este es el plan. Comenzó a explicar a los comandantes su enfoque para derrotar a Kesab. Fingiremos retirarnos a la franja de bosque que hay detrás del campo de batalla, por el estrecho sendero que hay aquí, dijo Govinda, señalando el camino en el mapa. Durante la retirada, complementaremos a los arqueros previamente colocados con los arqueros que nos queden de la batalla. Karan se frotó la barbilla mientras pensaba. Pero, mi señor, esta es una estrategia bastante arriesgada. Si Kesab se da cuenta, seremos derrotados. Sí, lo sé. Pero es un riesgo que debemos asumir para ganar. Sé que no podemos vencer a Kesab en una batalla directa. Un comandante de alto rango habló, su voz profunda y temblorosa por su edad. Mi señor, es una buena estrategia, puede funcionar muy bien con Kesab. ¿Por qué piensas eso, anciano? Govinda entrecerró los ojos con escepticismo. Jajajaja, he luchado junto a Kesab varias veces. Es un individuo arrogante y orgulloso. Se apresura a conseguir la victoria cuando ve un atisbo de victoria. Govinda y los demás escucharon en silencio mientras el viejo comandante explicaba la razón. Podemos hacerle creer que está a punto de conseguir la victoria que tanto le costó conseguir. Esa es la clave para atraerlo a la trampa. Veo. Govinda continuó la explicación. Colocamos una unidad de infantería con escudos escondida en el bosque mientras su ejército se adentra en el sendero. La infantería llega y bloquea la entrada, rodeándolos eficazmente en ese estrecho camino. ¿Alguna objeción a esta táctica? Mi señor, deberíamos acabar con su infantería durante la batalla inicial, de esa manera, su muro de escudos durante la emboscada no representará una gran amenaza. Todos en la sala asintieron ante la sugerencia de Karan, estando de acuerdo con él en silencio. ¿Alguna otra sugerencia? Preguntó Govinda, escudriñando la habitación. Entonces está decidido, seguiremos con esta estrategia, declaró finalmente. Ganaré esta batalla con seguridad. Kesab, prepárate para encontrar tu fin, hizo una promesa silenciosa para sí mismo. En el presente, una lluvia incesante de flechas cae sobre el ejército de Kesab, atrapado por la infantería de Govinda con su muro de escudo cerrado desde ambos lados. Estaban siendo sometidos a la brutal lluvia de acero. Los soldados del ejército de Kesab entraron en pánico ante la repentina emboscada que les tendieron desde arriba. Los comandantes fueron eliminados uno por los arqueros. Los soldados que intentaban escapar fueron atravesados por las picas de la infantería o por las flechas. Se desató un baño de sangre ante los ojos de Kesab mientras su ejército era diezmado en pedazos por Govinda. El muro de escudos del ejército de Kesab no pudo resistir mientras las flechas caían una tras otra en rápida sucesión. El muro de escudos se derrumbó y más soldados comenzaron a morir a causa de las flechas. El suelo estaba devastado, con la superficie cubierta de sangre y el olor rancio de los intestinos y la mucosidad que caían impregnando la zona. La tierra estéril estaba ahora plagada de una montaña de cadáveres ensartados del ejército de Kesab. Kesab observó con ojos hundidos cómo se acercaba su muerte. Iba hacia la parca que tenía en la mente. Una flecha atravesó la cabeza de Kesab, perforando y derramando el líquido craneal mientras su cuerpo caía con un ruido sordo. Una mezcla de líquido craneal y sangre goteaba de su frente y de los ojos hundidos de su cuerpo sin vida. Los soldados que presenciaron este espectáculo estaban desmoralizados hasta la médula, pues su comandante había caído en la emboscada. Se produjo más pánico, ya que incluso los que luchaban intentaron escapar del implacable asalto del ejército de Govinda. Al ver la muerte de Kesab desde lejos, Govind levantó la mano para detener a los arqueros. El capitán de los arqueros detuvo rápidamente el ataque al recibir la orden. Ríndate o muere, la voz de Govinda atravesó el campo de batalla. Los desmoralizados soldados que quedaban en el ejército de Kesab bajaron las armas. Se oyeron ruidos de espadas cayendo al suelo, una tras otra, mientras los soldados levantaban las armas, lo que indicaba una rendición total. Captúralos a todos. La batalla había terminado con la muerte de Kesab Pillay en el campo de batalla y el enemigo se había rendido por completo al ejército de Govinda. Aunque las bajas en el ejército de Govinda fueron numerosas, no obstante, había logrado obtener una victoria decisiva que cambió drásticamente el impulso de la guerra. Ganamos. Los soldados comenzaron a cantar por la victoria lograda por el ejército contra Kesab Pillay. Por honor. Por Vijayanagara. Por honor. Por Vijayanagara. Por honor.
Por Vijayanagara. Govinda dejó escapar un profundo suspiro de alivio y murmuró, lo logré. La noticia de la victoria de Govinda contra Kesab causó sensación en todo el reino a medida que la guerra civil se intensificaba. La facción del primer príncipe mostró sus colmillos al conseguir una victoria decisiva en la primera batalla de la guerra. Mientras tanto, Arsa regresó discretamente a la mansión de Patuaran con la protección de un pequeño séquito encabezado por Sanjay, el líder regional de Vidar. Se notificó a todas las bases de la posible batalla y se convocó a los líderes regionales a la mansión de Patuaran. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 76. Una caravana de mercaderes avanzaba por las carreteras recién terminadas. Las ruedas crujían suavemente contra la mezcla arcillosa del camino. Había muchos carruajes moviéndose en una formación ordenada a lo largo del camino. Se trataba de la típica caravana de mercaderes que viajaba de una ciudad a otra para vender mercancías. La caravana estaba encabezada por un hombre con turbante, ojos oscuros y postura encorvada. El hombre era Sanjay y en el interior del carruaje iban Arsa y Visva. La caravana era solo un señuelo para que Arsa llegara sano y salvo a la mansión de Patuaran. Los conductores del carruaje y todos los hombres empleados para ayudar a la caravana eran personal de confianza de la base de Vidar. Sanjay se volvió hacia Arsa, que tenía los ojos cerrados y una espada apoyada en su hombro. Su Alteza, llegaremos pronto. Arsa abrió los ojos al brillante rayo de sol que se filtraba a través de los pequeños poros de la lona que cubría el carruaje. Después de llegar a la mansión de Patuaran, Arsa se sentó en la sala de reuniones y Visva se paró a su lado como su guardia. Todos los miembros de su ejército personal estaban reunidos, incluido el patriarca de Patuaran y su hijo. Arsa escaneó la habitación y habló. Al final estalló una guerra. Raj Patuaran parecía nervioso en presencia del príncipe. Era la primera vez que veía al príncipe después de su encuentro en el palacio. La actitud del príncipe era abrumadora y hablaba de la autoridad que tenía. Kesab Pillai marcha hacia la capital. En represalia, el primer príncipe envió a Govinda para sofocar a Kesab. Entonces, señor Raj, ¿quién ganaría esa batalla? Debería ser Kesab, Su Alteza. ¿Por qué piensas eso? Su Alteza, Kesab, es un veterano curtido en la batalla. Govinda no tiene experiencia en batalla, aunque es inteligente. En el campo de batalla, la experiencia habla por usted. Ya veo. Sigamos con el caso del emperador. Dudo mucho que sus guardias personales lo hayan herido. Eso es una tontería total, dijo Arsa con el ceño fruncido. ¿Qué quiere decir, Su Alteza? Preguntó Mitun con expresión curiosa. Piénsalo. Un emperador conocido por su habilidad marcial fue herido por 4 de sus guardias. Increíble. Alguien más está involucrado en esto. Visva se acarició la barbilla, pensativo, de pie junto a Arsa con una espada colgada de la cintura. Tenía una mano en la empuñadura, listo para proteger al príncipe. ¿Crees que deberíamos investigar esto? ¿Investigar? En este momento no podemos permitirnos hacerlo, se revelarán a su debido tiempo. Raj Patuaran parecía ansioso y habló. Pasemos a nuestra agenda, Su Alteza. Bien, pronto entraremos en guerra. Prepárense para lo peor, declaró con frialdad. Arsa comenzó a pasar los documentos y papeles que detallaban la estrategia de sus acciones futuras. Todos los miembros reunidos, incluidos los líderes regionales, leyeron los documentos que él les presentó. Un hombre alto y corpulento levantó las manos y se puso de pie, con ojos temblorosos, mirando a Arsa. Su Alteza. Esto habla de batalla, ninguno de nosotros tiene experiencia real en batalla. Después de su pregunta, se sentó, dando un profundo suspiro de alivio. Sí, puede que ustedes no tengan experiencia en batalla. Es por eso que yo personalmente dirijo el ejército de su gente inexperta. Su Alteza. Eso es bastante peligroso. Y sí. Raj fue interrumpido con un gesto de la mano. Arsa lo miró con frialdad. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del patriarca y se quedó callado. Patriarca, tengo que guiarlos. ¿Fueron entrenados según mis preferencias y acaso dudas de mi destreza? No, murmuró Raj. Entonces, está decidido. ¿Cuántos hombres podemos prescindir para una batalla? Karna, que estaba escuchando en silencio, habló rápidamente. Son cerca de 20.000 hombres, Alteza. Tenemos caballería, arqueros e infantería repartidos por las bases. ¿Cuánto tiempo tardarán en reunirse?
En una semana, ya los he reunido en el área después de que nos llegó la noticia del coma del emperador. Eso es genial. Prepárenlos para la batalla. Todos los líderes regionales liderarán la batalla, y eso es definitivo. Quiero gente con experiencia en batalla, y esta es una gran oportunidad para hacerlo. Arsa le entregó a Karna una nota informativa aparte. Era el informe recopilado en la base de Vidar sobre los movimientos de Rahul Shati. Se quedó en Vidar, presumiblemente debido a órdenes de arriba. Mata a Rahul Shati. Esa es tu misión, Karna. Entendido, Su Alteza. Mithun se levantó y le presentó un informe a Arsa. Su Alteza, este es el informe de la deuda que la familia Reddy nos debe. Ese bastardo cree que pidió préstamos a diferentes personas, pero en realidad fueron nuestros hombres los que se disfrazaron de diferentes personas cada vez para prestarle dinero. Oh. Así que al final decidiste atrapar a tu padre. Mithun rió levemente y continuó. La cuestión es cómo los utilizamos ahora. Ya tenemos el 30% de sus tierras y hemos prestado más dinero utilizando su casa familiar como garantía. Utilicemos a la familia Sekar. Podemos apuntar a la destrucción mutua de su ejército. Arsa explicó su plan de usar a Sekar para luchar contra Raghav Reddy cuando esté en medio de una batalla y, al mismo tiempo, filtrar la información de la emboscada al primer príncipe y dejar que el príncipe acabe con Sekar. Es una gran idea, Su Alteza. Pero Sekar no cederá ante sus órdenes. Utilizaremos al anciano Nayaka, le prometeremos su apoyo para la misión y nos retiraremos en el último momento. La cara de Mithun se llenó de una sonrisa burlona ante su idea. Mithun finalmente podría vengarse de las malas acciones de su padre hacia él y su madre. Por cierto, Lord Raj. ¿Tiene pólvora disponible? No, creo que sí. Su Alteza, nunca los compramos. Un líder regional levantó la mano con entusiasmo. Su Alteza, tenemos pólvora. La compré a un comerciante europeo. Pensé que sería útil para algo. Arsa sonrió levemente. Es genial, me será útil para mi próximo invento. ¿Invención? Espera y observa, sonrió. Capítulo 77. La pólvora que había solicitado Arsa fue llevada rápidamente a la mansión por el líder regional, Santos. Había traído la pólvora a granel de un comerciante europeo y la había comprado con la intención de ayudar. Santos ya había presenciado la destrucción causada por los cañones de los barcos en Goa, por lo que siempre creyó que la pólvora sería un arma poderosa si aprendía a utilizarla. Aunque el imperio contaba con cañones y pólvora, su uso y mantenimiento lo gestionaba personalmente la familia real y el emperador. Los cañones del arsenal del imperio eran muy antiguos en comparación con los que los europeos venían utilizando para sus fines. La falta de innovación en materia de armas no ayudaba al imperio, ya que otros comenzaron a invertir en esa tecnología. Si el imperio se quedaba atrás en la carrera armamentística, resultaría fatal para el futuro. Bisba estaba siguiendo al príncipe mientras inspeccionaba la pólvora y miraba a su alrededor para hacer algo. Su Alteza, ¿qué es esto? Estoy haciendo una carta de triunfo. ¿Un arma con pólvora? Su Alteza, ¿qué está haciendo? Arsa armó algo y le agregó pólvora. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro mientras lo hacía. Esta es mi carta de Trump. Esto es. Raj y su hijo observaban atentamente desde lejos mientras el príncipe buscaba bienes para fabricar su carta del triunfo. Akash, el hijo de Raj Parwarn, miró a su padre. Padre, ¿fue la decisión correcta ponerse del lado del príncipe? Definitivamente lo fue. Él ha cambiado, tal como nos dijo el señor Bhima. Conocerlo en persona me ayudó a entender por qué el señor Bhima dijo eso. Padre. Auge. 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 Se produjo una gran explosión, cuya onda expansiva alcanzó a Raj y a su hijo. Los escombros se mezclaron con el mármol de la arena de entrenamiento y el barro voló hacia el cielo. Todos los presentes en el área se quedaron paralizados por la explosión. Cuando el polvo se asentó, un lado del campo de entrenamiento voló en pedazos por la explosión que se produjo. Raj y su hijo corrieron hacia el autor de la explosión. El príncipe se quedó a cierta distancia, sonriendo divertido al ver la destrucción causada por la explosión. El cabello despeinado del príncipe quedó torcido hacia un lado debido a la onda expansiva de la explosión. ¿Qué pasó aquí? Los ojos de Raj se abrieron con horror al ver el campo de entrenamiento destruido. Arsa miró a Raj, su voz llena de falsa sorpresa. Estaba probando algo, Lord Raj.
parece que funciona. Ja 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 ja. ¿Qué probó Su Alteza para que explotara así? Una granada, declaró. Era la primera vez que Raj veía una explosión como aquella. El nombre que había dicho el príncipe tampoco le sonaba familiar. Estaba muy confundido y miró al príncipe en busca de respuestas. ¿Qué es eso? Es como un arma que enciendes con fuego y arrojas a los enemigos para que explote. Comenzó a explicarle a Raj las ventajas del arma para que comprendiera mejor su uso contra el enemigo. Las granadas de espoleta eran una buena incorporación y eran fáciles de fabricar, ya que no requerían mucho esfuerzo. Sus efectos también eran bastante devastadores para el enemigo. El único inconveniente era que no era mucho más segura en comparación con las granadas de percusión normales y la lluvia la dañaba incluso después de impermeabilizarla. Pero en el clima actual del imperio, era bastante utilizable y la impermeabilización no dejaba que la mecha se apagara. Vamos a hacer esto para nuestros ejércitos. Raj reflexionó después de mirar la carcasa del material explosivo. ¿Cómo logras hacer esto?, preguntó. El ingrediente principal es la pólvora. Gracias a Santos. Parece que tenemos suficiente para fabricar muchas de estas herramientas. Arsa comenzó a explicar el método en presencia de Bisba, Raj y el hijo de Raj, Akas, sobre cómo crear una granada con detonador. El proceso era relativamente simple, se tomaba una carcasa de hierro o cerámica ahuecada y se llenaba con pólvora hasta el borde. Se añade una mecha larga y se cierra la abertura. La mecha no debe ser ni demasiado larga ni demasiado corta. Si es corta, aumenta el riesgo de que explote en la mano y, si es lo primero, aumenta la posibilidad de que el enemigo la arroje de vuelta. ¿Y si hay humedad? ¿Eso no humedecerá la mecha y la dejará inservible? Para impermeabilizarlo, tenemos que aplicar una capa de cera sobre el fusible o sumergirlo en aceite. ¿No es arriesgado y difícil hacerlo en poco tiempo? El proceso es sencillo, solo necesitamos muchas carcasas de hierro ahuecadas. Podían simplemente hacer un molde para la granada y pedirle a un herrero que produjera cientos de granadas para el ejército. Era fácil producirlas en masa y tampoco necesitaban mucho para causar el caos en las filas enemigas. Una granada producía suficiente fuerza para asestar un golpe contundente en las líneas enemigas. Arsa cogió un proyectil de hierro que había recogido del almacén, lo llenó de arena, le puso una mecha improvisada empapada en aceite, lo encendió y lo arrojó. El proyectil no explotó, ya que la llama se detuvo con un siseo al entrar en contacto con la arena. Necesitamos soldados que puedan lanzar granadas al enemigo de esa manera, señaló el humo que salía de la mecha silbante. Entonces, en una semana se deberían entrenar a un par de cientos de soldados de esta manera para lanzar este aparato al enemigo. Precisamente, Lord Raj. Bisba hizo una ligera reverencia y preguntó. Su Alteza, déjeme encargarme de esta tarea. Me aseguraré de que los soldados estén entrenados para ello a toda costa. Eso es genial. Te lo dejo a ti entonces, Bisba. El pecho de Bisba se hinchó con determinación mientras se marchaba rápidamente para terminar su tarea. Raj Patoran observó consternado como el mayordomo, que era frío y daba miedo a todos, se mostraba muy dócil y obediente con el príncipe. Señor Raj, espero que pueda encontrar algunos herreros para cumplir mi petición también. Bueno, debería ser fácil hacerlo. Le informaré al herrero de la familia que haga algunos moldes y contrataremos a todos los herreros de la ciudad para asegurarnos de que esté listo. No se preocupe, Su Alteza. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 78. Sultanato de Qutb, Palacio Real. Zafar Shah, el sultán de mediana edad de los Qutbs, estaba sentado en el trono adornado, a su lado estaba su primer hijo y el príncipe heredero de los Qutbs, Aziz Shah. A pesar de la creencia popular de que el sultán de los Qutbs hizo que el sultanato fuera más fuerte que la generación anterior. El hombre que se encontraba detrás del cambio radical en los Qutbs fue el príncipe heredero, Aziz Shah. El príncipe heredero de los Qutbs estaba ampliamente establecido como el heredero perfecto de los Qutbs. Aziz Shah no solo estaba dispuesto a adaptarse, era un individuo de mente abierta, lo que lo llevó a actuar a favor de la población en general de su reino. Al final, el príncipe heredero se vio limitado por su propio reino y su religión. Los eruditos religiosos no permitieron cambios progresivos, lo que llevó al estancamiento del sultanato. Al final, quedó atado a su religión. Aziz quería cambiar muchas cosas en el sultanato, pero incluso si asumiera el trono, la mayoría de los cambios se irían por la borda debido al rechazo de los eruditos islámicos. Si se hiciera algo por la fuerza,
Los estragos resultantes serían demasiado difíciles de manejar para él con una influencia limitada. La corte real estaba repleta de actividad cuando las noticias de la guerra civil en el imperio Vijayanagara llegaron al sultanato Qutb. El informante se acercó con la noticia y habló en voz alta, su voz resonó en la corte para que todos la oyeran. Sultán, ha estallado una guerra civil entre el primer príncipe Chandra y el segundo príncipe Vaidava en el imperio Vijayanagara. El sultán se acarició pensativamente su larga barba canosa. ¿Qué está haciendo Krishnadeva Raya? Parece que ha ocurrido algo. Todos los espías que intentaron obtener información han muerto. ¿Todos? Preguntó Aziz con curiosidad. Sí, Su Alteza. Algo grave debe haber sucedido. La mirada de Aziz se dirigió a su padre, el sultán. Padre, es muy probable que el emperador no pueda sofocar la guerra civil debido a una lesión o, en el peor de los casos, esté muerto. ¿Por qué piensas eso, Aziz? Padre, Krishnadeva Raya personalmente no permitiría que este tipo de cosas sucedieran bajo su supervisión considerando su personalidad. Tal vez sea el mejor momento para atacar el imperio. Un ministro tomó la palabra apresuradamente. Sultán, los mogoles ya nos han llamado para atacar a los marathas. No podemos prescindir de soldados para el ataque del imperio y han intensificado la acción del ejército en las fronteras. ¿Cómo lo hicieron? La mayoría de los nobles están peleando, ¿verdad? La actividad de las tropas se había intensificado incluso antes de la guerra, como si anticiparan incursiones. El sultán golpeó con el puño el brazo de su trono. Maldita sea. Ni siquiera podemos correr el riesgo de vengarnos de ese bastardo kafir. Aziz miró la situación y suspiró profundamente. ¿Quiere destruir la existencia del sultanato? Apoyar a los mogoles ya es una mala elección, y los portugueses están destruyendo y explotando nuestros mercados y endeudando a la mayoría de los comerciantes. Ahora quiere realizar incursiones en Vijayanagara. Esto es simplemente un suicidio, pensó. Reino Yadava. Se estaba llevando a cabo un golpe de estado encabezado por Yogendra Air, y al mando de este se encontraba la princesa de los Yadavas, Gauri Seuna. La noticia de que el príncipe Anirudh era Gauri disfrazada tomó al reino por sorpresa. Muchos nobles intentaron retirarle su apoyo, pero al ver el excepcional conocimiento de Gauri en el campo de batalla y su destreza marcial, no pudieron retirarle el apoyo. Un noble partidario de Ravi Seuna, el tío de Gauri, se enfrentó al ejército de Gauri Seuna en el campo de batalla. El hombre era conocido como uno de los comandantes más excepcionales del reino, su ejército fue desmantelado sin piedad por Gauri y su ejército. La brutalidad infligida por Gauri al noble hizo que todos los nobles temblaran en su presencia. Ese día supieron que traicionar a la princesa les costaría la vida y brutales horas de tortura. Gauri se sentó en la silla del anfitrión, rodeada de algunos nobles del reino. La miraban ansiosos esperando el siguiente plan. El anciano, Yogendra Aher, se inclinó hacia adelante. Su Alteza, ¿cuál es nuestra próxima acción? Pronto tomaremos el palacio. ¿Alguno de ustedes tiene información sobre otros que Ravi pueda poner en nuestro camino? Un noble levantó la mano. Era un hombre joven y el actual jefe de la casa noble de Olkar, Akil Olkar. Creo que tomará el control del ejército real. Gauri levantó una ceja con sorpresa. ¿Cómo? Yuemen, balbucea por un momento. Si en cualquier caso el rey fuera decapitado, el control caería en manos del primer ministro y de Ravi Seuna. En ese momento llegó un informante con un mensaje urgente, arrodillándose ante Gauri. Su Alteza, el rey fue encontrado muerto en su cámara, y el comandante del ejército real se ha hecho cargo, por orden de Ravi Seuna, de eliminar a la princesa impostora. Ravi tildó a Gauri de princesa impostora y el comandante real lidera personalmente la carga contra ella. Una sonrisa divertida se instaló en el rostro de Gauri. Preparad el ejército. Voy a enfrentarlo de frente. Mientras tanto, en el sultanato de Qasim se había extendido la noticia de la guerra civil en el imperio. El sultán estaba siendo informado sobre la posibilidad de que ellos pudieran arrebatarle algunas tierras a las narices del imperio en ese periodo de agitación. El sultán Umar al-Qasim, el actual sultán, miró al informante. ¿Entonces han aumentado la presencia de tropas en la frontera? Sí, por lo que una incursión ciega en sus tierras no es realmente posible. Vaya, ellos esperaban algo. Umar miró al primer ministro sentado en la corte. Primer ministro, ¿qué cree que deberíamos hacer? Su Majestad.
Deberíamos centrarnos en los Yadavas. Luchar contra el imperio en este momento no solo atraerá moscas como los Gajapatis y el reino de Varna a nuestra tierra, afectará a nuestra baja riqueza actual, incluso a causa de la jizya impuesta a los kafires. Rabbi Seuna pidió apoyo. Sí, Su Majestad. Parece que se está produciendo un golpe de Estado. Deberíamos proceder con el apoyo. Sí, por ahora, envía una unidad de nuestros hombres a Yadavas. Si logran sofocar el golpe, podemos acabar con ellos y tomar el reino, ya que probablemente hayan agotado sus tropas y recursos para ello. Capítulo 79. Palacio Real de Ampi. La sala de estudio de la emperatriz estaba en un estado muy lúgubre. La emperatriz estaba sentada en la silla. Las ojeras y los ojos enrojecidos por las noches de insomnio eran evidentes. Desde que había comenzado la guerra, no tenía más remedio que trabajar horas extras. En primer lugar, debía proteger la frontera de las incursiones de otras potencias de la región, como los sultanatos, los portugueses y los holandeses. Gestionar el palacio por sí sola no era suficiente, su mente estaba llena de muchas cosas importantes. Su hijo se enfrentaba a una situación de vida o muerte, y su hija estaba a las puertas de la muerte tras la emboscada de los asesinos de hacía 1 o 2 semanas. El emperador, su marido, también estaba en coma. Ella soportaba una gran carga de trabajo para sofocar la guerra civil. Todos los mensajes y negociaciones enviados a los nobles de Cochin fracasaron, ya que querían una situación de todo o nada. Rani Jyoti Lakshmi, que había regresado a Cochin para ayudar a su hijo, también era un problema, ya que el único canal de negociaciones en el Palacio Real había desaparecido. Todo esto había afectado gravemente a la salud mental de la emperatriz. Apenas podía funcionar con la ayuda del mayordomo y otros empleados que trabajaban horas extras junto con ella. Se reforzó la seguridad en el Palacio Real y se desplegó el ejército en las fronteras para cualquier incursión. Como el ejército real no estaba vinculado a ninguna facción, podía moverse libremente. El ejército real no pudo actuar para sofocar la guerra civil. La razón fue que los comandantes del ejército real se negaron, debido a que el ejército podría dividirse debido a las diferencias de opinión entre los comandantes y los soldados, lo que no era una situación favorable para el imperio en ese momento. Que Arsan no regresara a la capital después de enviar mensajes a Vidar también era algo sospechoso para la emperatriz. Ese muchacho también se enredó en este lío y murió, pensó. Ella sabía que, en comparación con su propio hijo, Vaidava no era blando a la hora de eliminar las amenazas inmediatas. En esta situación, todo lo que la emperatriz podía hacer era observar impotente cómo se desarrollaba la guerra e intentar que su hijo ganara ayudándolo en todo lo posible. De repente, un hombre apareció en la habitación, sorprendiendo a la emperatriz. Era como si se hubiera teletransportado a la habitación. El hombre estaba vestido con el atuendo habitual de un sirviente, pero tenía el rostro cubierto desde la boca hasta la nariz. Sus distintivos ojos heterocromáticos miraban alrededor de la habitación. El distintivo símbolo rojo con una corona sobre él indicaba que la persona frente a la emperatriz era el líder de los llamados Raktasura. Miró a la emperatriz, su sonrisa visible a través de la máscara. Su Majestad, he completado la misión. Su voz era ronca y profunda. La emperatriz se levantó de su silla de un salto, como si fuera un resorte rígido. ¿En serio? ¿Quién lo hizo? Tranquilícese, Su Majestad. Hemos capturado al autor. Podemos reunirnos con él ahora mismo. Dirige el camino. Sus ojos inyectados en sangre temblaban y su puño se cerraba con furia. Raktasura condujo a la emperatriz por el pasillo hasta una cámara del palacio, donde los Yamaduts mantenían al perpetrador. Cuando se acercaron a la cámara, la seguridad era estricta. Había muchos hombres caminando por la cámara con armas. La puerta se abrió y la emperatriz miró a la persona que estaba en la habitación. Su expresión se tornó de horror. Tú. Mientras tanto, en el campamento portugués de Damán, estaban junto a el Antonio de Castro, el general de la base de Damán, el general Barnebes y el joven vicegeneral David Costa. Los portugueses discutían sobre la situación actual de la guerra civil que se estaba librando en el imperio Vijayanagara. Antonio era un fiel partidario de Alfonso, su sobrino, a quien también prestó cañones para la conquista del trono. El general Barnebes llamó a Antonio para discutir el curso de acción que se tomaría en esa situación. El general no se llevaba muy bien con el arrogante y noble Antonio de Castro. No tuvo más remedio que concertar una reunión porque no era cercano al tercer príncipe. Bosagraca, ¿qué se hará entonces para apoyar al tercer príncipe en esta situación?
Antonio bebió un sorbo de té lentamente, saboreando el sabor, antes de responder con una sonrisa irónica. ¿Qué quiere hacer, general Barnabas? No me diga que quiere enviar mercenarios al imperio. Si ayuda al señor Alfonso, lo haré. Antonio rió levemente ante el comentario y dejó su taza de té sobre la mesa de madera. No hay que preocuparse por el apoyo. Los Castro ya enviaron el apoyo meses antes de este conflicto. ¿Qué? El general dejó escapar un jadeo, arqueando las cejas en confusión. Antonio empezó a jactarse de cómo había conseguido enviar a su sobrino los cañones más modernos fabricados por los portugueses, utilizando discretamente el puerto de Cochín. Casi 40 cañones fueron enviados al tercer príncipe. Pero Bosagraca. No podemos hacer esto. Silencio, general. Nosotros podemos permitirnos eso, somos la familia Castro. ¿A quién se va a quejar? El general se quedó callado ante la declaración. Sabía del poder de la familia Castro, no podía hablar mal de ellos y simplemente sobrevivir, no le convenía cuestionar sus intenciones. No tenía poder para detener a Antonio. Este idiota le regaló la última tecnología sin pensarlo dos veces a un potencial enemigo en el futuro. ¿Cómo puede alguien tan idiota pertenecer a la familia Castro?, pensó. Sin que Antonio lo supiera, su cargamento de cañones estaba en manos del segundo príncipe en lugar de ser utilizado por Alfonso. Esta decisión de Antonio se volvería en su contra más adelante. Mientras tanto, en Anantapur, en el imperio Vijayanagara, se estaba librando la segunda batalla entre las facciones. El ejército de la facción de Cochín, encabezado por Vijayarama Paniker, y de los imperiales era la guardia personal del primer príncipe, Ram, al frente de un ejército formado con el apoyo de la Unión de Comerciantes del primer príncipe. Capítulo 80. El primer príncipe Chandra había enviado a Ram, su guardaespaldas de confianza y un comandante experimentado para liderar el ejército de la Unión de Comerciantes contra el noble de la facción Cochín y el comandante Vijayarama, que se puso en pánico. Ram, a pesar de ser el guardaespaldas del príncipe, tuvo numerosos logros en el campo de batalla. Lideró muchas pequeñas escaramuzas y batallas, y ocasionalmente también dirigió unidades de reconocimiento para espiar o asesinar a los enemigos durante las guerras bajo las órdenes del príncipe. Cabalgó a caballo junto al ejército que marchaba y miró al general de la Unión Mercantil que lo acompañaba. ¿Tiene alguna información del terreno para esta zona? El general reflexionó un momento, rascándose la cabeza. Hay un bosque cerca, y el bosque está situado en un terreno elevado. Vaya, qué bien para nosotros. ¿Has examinado el terreno de antemano? No, general. Yo vivía en Anantapur, así que tengo una idea del terreno de por aquí. Veo. General, la zona boscosa es muy extensa y el terreno elevado puede resultarnos muy útil si nos enfrentamos a él allí. Los exploradores ya vieron al ejército de Vijayarama avanzando hacia nosotros. Utilicemos el bosque, como dices. Podemos atraerlos fácilmente al bosque, general. Las cejas de Ram se fruncieron con curiosidad. ¿Cuál es tu plan para eso? Ese plan es. Mientras tanto, en el campamento base de Vijayarama Paniker, los exploradores no pudieron obtener ninguna información nueva sobre el ejército que debía enviar el primer príncipe. El ejército de Vijayarama Paniker ya llevaba un tiempo marchando. Los suministros de alimentos se estaban agotando. Tuvieron que llegar a la ciudad de Anantapur para reabastecerse. Los exploradores resultaron inútiles para Paniker, ya que no lograron descubrir ninguna información sobre el ejército que fue enviado a Anantapur. Tuvieron que avanzar con cautela hacia la ciudad. Se establecieron cerca del bosque por la noche, y los soldados recibieron sus raciones como de costumbre, preparados para la marcha. Se intensificó la seguridad y las patrullas ya que estaban muy cerca de la ciudad. Vijayarama convocó una reunión después de la cena. Los comandantes se reunieron en la carpa principal de batalla. Escudriñó la habitación para comprobar si faltaba alguien y comenzó la discusión. Nuestros exploradores no han conseguido obtener ninguna información sobre el ejército que se aproxima, pero hay un ejército estacionado cerca de Anantapur, eso es seguro. Un silencio inquietante se instaló en la tienda. Un joven comandante levantó la mano y habló, rompiendo el silencio inquietante de la habitación. Mi señor, si los exploradores han fallado, ¿cómo está tan seguro de que hay un enemigo más adelante? Varios exploradores perdieron contacto con nosotros, dijo Vijayarama, inclinándose hacia adelante con una expresión seria. La principal razón de su sospecha era que los exploradores estaban perdiendo contacto con el ejército. Esto solo significaba una cosa,
Los exploradores enemigos los habían matado para evitar que se filtrara información sobre su ejército. Un alto comandante y general del ejército se aclaró la garganta. Mi señor, será una batalla inevitable para nosotros. Debemos prepararnos para lo peor. Los demás comandantes asintieron ante la sugerencia. No podemos hacer mucho al respecto, nos estamos quedando sin suministros y necesitamos llegar a la ciudad pronto. El ejército dirigido por Vijayarama era relativamente grande y contenía muchos soldados, pero su principal defecto era la falta de elefantes de guerra en su arsenal. Los elefantes de guerra son una gran herramienta para abrirse paso a través de las posiciones de infantería y causar caos en las líneas enemigas. La tarea que le encomendó el segundo príncipe fue eliminar a tantos nobles de apoyo como fuera posible que pudieran reagruparse en la capital para apoyar al primer príncipe. Bhairava no quería luchar en desventaja. La principal tarea encomendada a Vijayarama fue reducir las amenazas potenciales durante su marcha. El ejército de Vijayarama Paniker despegó temprano en la mañana de un día nublado después de que cesara la lluvia de la noche anterior. Anoche cayó una lluvia torrencial en la zona. La carretera mojada y embarrada da testimonio de la lluvia. Mientras marchaban por la carretera mojada hacia la ciudad de Anantapur, los exploradores seguían trabajando al frente del ejército, buscando posibles emboscadas. Los exploradores habían regresado de la búsqueda e informaron los problemas que se avecinaban al comandante en jefe y líder del ejército, Vijayarama Paniker. Señor, la carretera quedó arrasada por la inundación repentina. Es muy probable que la causa fuera la lluvia de ayer. Vijayarama reflexionó por un momento, rascándose la barbilla. ¿Es tan difícil moverse por ahí? Sí, mi señor, el agua que fluye es demasiada, nuestros soldados podrían ser arrastrados por la fuerza. ¿Alguna otra ruta hacia la ciudad? Hay un desvío hacia la ciudad a través del bosque. Podemos pasar por allí, ya hemos enviado exploradores para comprobar si hay algo. Aunque era escéptico sobre el desvío, no tuvo más remedio que aceptar, ya que necesitaban llegar al pueblo antes del anochecer. Después de ver el arroyo, supo que no podría cruzar por la carretera sin perder muchos soldados en el proceso. Así que al final, tomó el desvío hacia la ciudad. El bosque tembló bajo la marcha del ejército. Los exploradores que vigilaban al ejército transmitían rápidamente información de un lado a otro. De repente, los exploradores dejaron de comunicarse por radio mientras se adentraban en el bosque. El ejército en movimiento se detuvo al notar varios cadáveres en la tierra húmeda. Todos los exploradores fueron asesinados con golpes limpios. Una andanada de flechas cayó sobre su ejército desorientado. Los arqueros estaban escondidos entre los árboles, esperando pacientemente y lanzando una lluvia de acero sobre los soldados expuestos. Algunos elefantes de guerra e infantería emergieron de las sombras. Vijayarama observó la situación y comprendió rápidamente que habían caído en una trampa. Para tomar el control de la situación caótica, hizo sonar su cuerno de guerra. Un grito de guerra resonó en el bosque. Emboscada. Comienza el muro de escudos. El ejército se encontraba en el bosque, lo que no les permitió adoptar una formación rápida en medio del caos del incesante fuego de flechas. El bosque angosto no les permitió recuperarse rápidamente, pero a pesar de la emboscada, Vijayarama logró guiar a su ejército hacia una formación defensiva adecuada contra el incesante asalto del enemigo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.